En este curso de apoyo docente con material interactivo Cadmio, repasaremos los modelos atómicos a través del tiempo. Si quieres tener un panorama general de cómo fue evolucionando la concepción del átomo a través de las distintas etapas de la historia, este video te puede interesar. Acompáñame. Como toda buena historia, esta empieza en la antigua Grecia, alrededor del siglo V antes de nuestra era. Demócrito de Abdera, a través de razonamientos lógicos y de la intuición, formula la teoría atómica del universo. Los filósofos griegos basan sus teorías y postulados en axiomas y deducciones, no en experimentos. Según la teoría atómica, el universo está constituido de átomos, partículas diminutas, invisibles a nuestros ojos, indivisibles, indestructibles, inmutables, es decir, eternas, y además homogéneas en el sentido opuesto a la división. Según Demócrito, los átomos se diferencian por su tamaño, forma y posición. Hace 24 siglos, Demócrito ya intuye que la materia es sobre todo vacío y que los átomos se encuentran en continuo movimiento. Aquí te dejo el mapa de la antigua Grecia con algunas polis muy importantes. ¿Sabrías colocarlas en el mapa? Aunque las ideas de Demócrito hoy nos parezcan obvias, lo cierto es que estuvieron enterradas cerca de 2000 años. Esta teoría no tuvo continuidad, pues Platón recogió las ideas de Empédocles acerca de los cuatro elementos. En su obra más emblemática, La República, Platón condena el atomismo y no acepta la combinación azarosa de elementos materiales o corpóreos, como los átomos. Según Demócrito, los átomos no tienen más cualidades que la forma y el tamaño, y para Platón, que estos no tengan inteligencia, espíritu o alma resulta inadmisible. Aparece de forma implícita la idea de flogisto, muy popular durante la Edad Media. Dado que la influencia de Platón fue mayor que la de Demócrito, la idea del átomo cayó en el olvido cerca de 20 siglos. Aristóteles, discípulo de Platón, también se interesó en estos temas, y en la física aristotélica se trata la teoría de los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra, y el éter, que ocupa todo en el espacio. La noción de vacío es entonces desechada. En la mitología griega, éter es el dios del cielo superior y representación de la luz. Es además un elemento más puro y brillante que el aire. Aristóteles y Platón son dos de los filósofos más importantes de la historia, y sin embargo, sus ideas acerca del átomo fueron incorrectas. La Revolución Francesa, que empieza en 1789 y que dura 10 años, trae consigo aires de cambio. Derriba al antiguo régimen, caracterizado por las monarquías autoritarias provenientes del poder divino, por un clero dominante y por las grandes casas nobiliarias. Al tiempo, siembra un sistema de valores más justos e igualitarios, y sienta las bases de los valores occidentales que hoy día conocemos. Sin duda el más importante, la noción de democracia moderna. En este cuadro de Delacroix y titulado La libertad guiando al pueblo, se observa a Lamartine, que representa a la República Francesa y a la libertad. Con ella, la bandera tricolor y el gorro frigio, símbolos a su vez revolucionarios. Todavía en nuestros días, muchos escudos institucionales de Francia vienen acompañados de Lamartine y sus valores: liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. En ese contexto nace también el inicio de la química moderna. Los experimentos de Antoine de Lavoisier en sistemas cerrados y la enunciación de la ley de la conservación de la materia dan pie a una verdadera revolución científica. En el Tratado Elemental de Química publicado el mismo año del inicio de la Revolución Francesa, Lavoisier divulga esos resultados, al tiempo que presenta un esfuerzo muy importante para normalizar la nomenclatura química conocida. En el retablo se aprecia los instrumentos de medición de la época. Nada se crea en las operaciones del arte o de la naturaleza, y puede admitirse como axioma que en toda operación existe la misma cantidad de materia antes y después de la operación, o lo que en pocas palabras y en un lenguaje más coloquial conocemos como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de la conservación de la materia es la piedra angular sobre la que descansa el desarrollo ulterior de la química. Pese a ser un revolucionario científico, Lavoisier fue guillotinado en el año 1794. A su muerte, Lagrange, famoso matemático, dijo: "Ha bastado un instante para cortarle la cabeza, pero Francia necesitará un siglo para que aparezca otra que se le pueda comparar".
Aunque la ley de la conservación de la materia no pertenece de lleno al tema de los modelos atómicos, su influencia fue clave en el modelo atómico de Dalton. Dalton retoma las ideas de Demócrito y vuelve a la idea de que la materia se compone de partículas muy pequeñas para ser vistas, los átomos, esferas sólidas e indivisibles, y que conservan sus propiedades al cabo de las reacciones químicas. Dalton introduce el concepto de elemento y asegura que los átomos de un mismo elemento son idénticos, mientras que los de los otros elementos son distintos. También sugiere que los átomos se combinan en proporciones simples. Sin duda, las aportaciones de Dalton volvieron a poner la discusión de la estructura del átomo en el camino correcto. Además de proponer el modelo atómico, Dalton se interesó por el lenguaje simbólico y representó algunos de los compuestos más conocidos por medio de símbolos que él mismo instauró. Aquí te dejo una pregunta para que intentes responderla. Además, Dalton es también conocido por haber descrito el daltonismo, una falla visual relacionada con la percepción de los colores que él mismo padeció y que hoy lleva su nombre. ¿Qué número ves aquí? Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas para quitar aire de los tubos de vidrio, de tal suerte que la presión fuera cada vez menor. A continuación se hizo pasar una corriente eléctrica por un tubo de vacío. Los resultados fueron realmente sorprendentes, pues apareció un brillo que cambiaba conforme había menos aire, y parecía como si unos rayos viajaran al interior del tubo desde el cátodo negativo hasta el ánodo positivo, por lo que se les llamó rayos catódicos. En un experimento subsecuente, Thomson modificó el dispositivo experimental, agujereando el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos, e introduce dos placas que cargará eléctricamente, y marca el extremo opuesto para poder realizar mediciones. Cuando se enciende la corriente, se observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el otro extremo del dispositivo experimental. Sin embargo, al cargar eléctricamente las placas, el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Por otro lado, si se invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Gracias a los experimentos con los rayos catódicos, Thomson determina la relación entre la carga y la masa de los electrones, al medir su desviación en un campo magnético. Más tarde fue merecedor del premio Nobel por el descubrimiento del electrón, la partícula que demostraba que el átomo no es indivisible, sino que posee estructura interna. Tanto la idea materialista del universo de Demócrito, que concibe a los átomos como indestructibles e inmutables, y la de Dalton, de esferas rígidas indivisibles, no se sostuvo más. Tiempo después, Robert Millikan determinó tanto la carga como la masa del electrón, y por ello también fue acreedor al premio Nobel. Con el descubrimiento del electrón, Thomson propuso en 1904 su modelo atómico, conocido como pudín de pasas, por la disposición de los electrones. Thomson propuso un modelo en el que los electrones se encuentran embebidos en una esfera de materia positiva, de tal suerte que el átomo permanezca como una entidad neutra. Los electrones se encuentran distribuidos uniformemente y suspendidos en una nube de carga positiva de baja densidad. Aunque la contribución de Thomson fue trascendental, su modelo no pudo explicar cómo los electrones podían estar suspendidos y por lo tanto la estabilidad del átomo. En esa época se determinó también que el peso del electrón es 0,05% de la masa total del átomo. Aunque el modelo atómico de Hantaro Nagaoka no sea el más conocido, fue muy importante en la evolución de la concepción del átomo. Rechazó el modelo de Thomson, pues le resultó ilógico que los electrones pudieran situarse en una nube de carga positiva. Para ello, y de un sistema en el que los electrones se encuentran alejados de la parte positiva del átomo, y colocó a los electrones a la imagen de Saturno. El modelo de Nagaoka fue el primer modelo planetario, e influyó de forma importante en el modelo de Rutherford, más conocido. El neozelandés Ernest Rutherford fue alumno de Thomson y realizó el famoso experimento de la lámina de oro con partículas alfa. El experimento consistía en bombardear una lámina de oro con partículas alfa emitidas por radio. Estas partículas son muy energéticas y se encuentran cargadas positivamente. La finalidad de este experimento era corroborar el modelo de Thomson. La hipótesis fue que, dada que la densidad de carga positiva en el átomo es muy baja, las partículas alfa atravesarían el átomo sin prácticamente desviarse.
Los electrones tienen una masa tan pequeña que no tendrían ninguna influencia sobre las partículas alfa ni afectarían los resultados de las mediciones. Al llevar a cabo el experimento, la mayoría de las partículas atravesó la lámina, y efectivamente unas desviaron su trayectoria. Sin embargo, una de cada 20.000 se desvió con un ángulo poco esperado. Fue como si rebotaran. Si nos acercamos con una lupa gigantesca e imaginamos el modelo del experimento, por muy delgada que sea, la lámina de oro está constituida por miles de millones de átomos de oro. La gran mayoría de las partículas alfa atraviesan sin dificultad la lámina. Algunas se desvían, pero algunas otras rebotan. La única explicación posible fue la de suponer la existencia de un núcleo cargado positivamente capaz de repeler las partículas alfa. El núcleo además debía ser muy pesado, algo así como el 99.9% de masa. De esta forma, Rutherford descubrió el núcleo y de paso anuló el modelo atómico de Thomson. Rutherford, inspirado en Nagaoka, propuso en 1911 el modelo atómico nuclear o planetario, en el que hay un núcleo de carga positiva y alrededor de este, girando en órbitas circulares, los electrones. Por este importante avance, Rutherford fue galardonado con el Premio Nobel de Química. Para evitar que el núcleo atrayera al electrón, la fuerza centrípeta, es decir, la atracción núcleo-electrón, debía cancelarse con la fuerza centrífuga. Para ello, el electrón debía ir a velocidades aceleradas. Sin embargo, la electrodinámica clásica predice que una partícula cargada y acelerada produce radiación electromagnética, perdiendo energía y finalmente colapsándose con el núcleo. De esta forma, el tamaño del átomo disminuiría poco a poco y no se podría explicar los espectros de emisión y absorción atómicos. Aunque el modelo de Rutherford fue un gran avance, sus inconsistencias eran importantes. Más tarde, en 1919, descubrió el protón e intuyó la existencia del neutrón. Niels Bohr retoma las ideas de Rutherford, pero incorpora algunas adecuaciones a su modelo. Primero, el átomo tiene órbitas discretas, en las que se encuentran los electrones girando en rotación permanente. De esa forma se encuentran en estados estacionarios, lo que impide que irradien y por lo tanto que pierdan energía y colapsen. Esto quiere decir que los electrones solo pueden ocupar cierta región delimitada del átomo. Al situarse en órbitas cuantizadas, también la energía lo está. El número cuántico principal n indica el nivel de energía en el que se encuentra el electrón. Además, el modelo de Bohr propone que los electrones pueden experimentar transiciones entre las diferentes órbitas. Al pasar de una órbita a otra, el electrón emite o absorbe un fotón cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles. Si pasa de una órbita de mayor energía a otra de menor energía, se emite un fotón, y por el contrario, se absorbe. Esta propuesta permitió explicar acertadamente los espectros de emisión y absorción del átomo de hidrógeno. Por sus contribuciones a la estructura del átomo, Bohr fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Aunque las contribuciones de Bohr fueron muy importantes, su modelo se encuentra a medio camino entre la física clásica y la mecánica cuántica. El modelo propone órbitas cuantizadas, pero no explica por qué lo hace. Tampoco es capaz de explicar otro espectro que no sea el del átomo de hidrógeno. Y finalmente, aunque acertadamente explica las frecuencias de las líneas espectrales, no puede explicar la intensidad de estas. Sommerfeld modifica ligeramente el modelo de Bohr al introducir órbitas elípticas. De esta forma, da cuenta de los efectos relativistas de los electrones en algunos átomos e intenta resolver las diferencias de energías de electrones situados en un mismo nivel energético. El problema de este modelo es que tampoco podía justificar la existencia de estas órbitas. De la misma manera que la ley de Newton es el pilar básico de la mecánica clásica, para describir el movimiento de los sistemas físicos macroscópicos, la ecuación de Schrödinger es la ecuación fundamental de la mecánica cuántica para describir los sistemas cuánticos. La mecánica cuántica supone que toda la información acerca de las propiedades físicas de un sistema cuántico puede derivarse de una o varias funciones que se denominan funciones de onda. Así, la ecuación de Schrödinger describe el comportamiento y la energía de las partículas subatómicas incorporando la dualidad onda-partícula de los electrones. En este modelo del átomo, y debido al principio de incertidumbre de Heisenberg,
no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad del electrón, por lo que se trata de un modelo probabilístico. El átomo de hidrógeno se vería más o menos así. Esta ecuación no puede resolverse de forma analítica para sistemas de más de un electrón. Incluso con esa limitante, se trata del modelo aceptado actualmente, y Schrödinger fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1933. Aunque Rutherford lo predijo tiempo atrás, fue el inglés Sir James Chadwick quien descubrió en 1932 el neutrón, una partícula subatómica neutra que se sitúa en el núcleo de los átomos. Su descubrimiento permite explicar en química la masa fraccionaria de los elementos, pues los isótopos tienen distinto número de neutrones. El hallazgo de Chadwick le valió el Premio Nobel de Física en 1935 y tuvo una relevancia mayúscula en física nuclear, pues los átomos pesados, al ser bombardeados por neutrones, no sufren las repulsiones eléctricas de las partículas alfa. Esto permitió entonces la desintegración atómica o fisión de átomos, como el uranio 235. Este descubrimiento está relacionado con la bomba atómica. Es más, Chadwick trabajó en el famoso Proyecto Manhattan que culminó con las bombas de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, se llevaron a cabo muchas pruebas nucleares, algunas de ellas en el atolón Bikini. ¿Sabes dónde está? Aquí tienes un resumen. Quizás le falte información que a ti te parezca relevante, como los esquemas de cada modelo o los retratos de los científicos, o alguna nota que te haya parecido curiosa. Así que puedes mejorarlo todavía. Eso sí, espero que te sirva de guía y que puedas reponer algunas cosas en claro. Me gustaría que reflexionaras acerca del modelo actual y que lo vieses como la suma de muchos esfuerzos de grandes científicos a lo largo de la historia. De hecho, así se construye la ciencia, con la aportación continua de conocimiento. Qué padre, ¿no te parece? Recuerda que la práctica hace al maestro y que es necesario ejercitarse. Intenta estos ejercicios y luego checa tus respuestas. Hasta la próxima.